Buenas noches, mis hermanos. El día de hoy, la palabra bendita de salvación que nos tiene nuestro Señor, la tenemos en el Evangelio de Mateo, San Mateo capítulo 16, versículo 13. Mateo 16, 13. Dice nuestro Señor en su palabra santísima: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermosa declaración de Pedro. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Estaban ellos en la región de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una región que se encontraba a 40 kilómetros al noreste del mar de Galilea y a 8 kilómetros al este del Jordán. Esta población en su mayoría era gentil. Probablemente los llevó a esa zona para estar lejos de las multitudes y estar un tiempo con ellos a solas. Porque versículos atrás nos habla el Señor de que hizo el milagro de los 4,000. Y ese milagro de los 4,000 fue en la región de Decápolis, que era la mayoría gentil. De ahí avanzaron hacia Cesarea de Filipo y fue cuando preguntó a sus discípulos que quién dicen los hombres que es Él. Si escudriñamos el versículo 14, todo mundo dijo, por ejemplo, que algunos decían Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías. Ninguno de los que preguntaron dijeron o dijo que Jesús era el Cristo. Nadie lo había reconocido. Nadie lo reconocía como Hijo de Dios, como el Mesías prometido. Ahora aquí tengo en mis notas, en el versículo 14, hablando acerca de Juan, Elías y Jeremías, que fueron reformadores nacionales, que se enfrentaron a los gobernadores corruptos de su época. Jesús, al igual que sus antecesores, hizo lo mismo, más sanidades y milagros. La percepción de la gente era esa, porque la gente esperaba un Mesías militar que lo sacara del yugo romano. Además de que la gente no escudriñaba las Escrituras. La gente no tenía la percepción clara y exacta de que Jesús era el Mesías prometido. Al igual que el día de hoy,
muchos en la iglesia de Cristo no leen la Escritura. Por eso existen los apóstoles de la prosperidad. Por eso existen engañadores, falsos profetas, falsos cristos. Porque si las ovejas del Señor, la iglesia de Cristo, se dedicara a escudriñar detenidamente las Escrituras, no existirían esos apóstoles de la prosperidad que hablan de pura prosperidad material, que hablan de pura bendición material. Tipos como Joel Osteen, Guillermo Maldonado, Cash Luna, que hablan sobre la abundancia material, la abundancia económica. ¿De qué nos sirve ahorita ya la abundancia económica si estamos a punto de entrar a tribulación? ¿De qué nos sirve? Le damos gracias a Dios por el plato de comida que nos pone diariamente en nuestra mesa. Pero ahorita lo que la iglesia debe de estarse preparando es para la bendición espiritual. Dice la Escritura en el libro de Efesios que nuestro Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Ahí no hay materialismo, ahí no cabe el money, está hablando de bendiciones espirituales, crecimiento espiritual, comunión con Dios, experiencia íntima con el Señor en el lugar santísimo. Que es lo mejor que le puede pasar al mundo entero. Es lo mejor que le puede pasar a la gente. Ser lleno de toda bendición espiritual. Hay gente que vive el día de hoy con estrés, con ansiedad, ataques de pánico, ataque de ansiedad. Hay gente que durante el COVID y después del COVID se fueron al otro mundo. Que no aguantaron la presión, no aguantaron el miedo y se metieron un balazo. Gente por la vida que se está viendo, por el mundo que se está tornando en violencia, vive con ansiolíticos, no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño, viven inseguros, viven con miedo. Es una bendición que el cristiano verdadero reciba toda la bendición espiritual que procede de las regiones celestes. Porque aunque el mundo se caiga a pedazos, como dice el Salmo 46, vamos al Salmo 46. Aunque la tierra tiemble y aunque los montes se caigan y aunque miles de ejércitos vengan en contra de mí, el Señor estará conmigo. Salmos 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Ahí está la bendición espiritual que viene de la región celeste, que el Señor nos embiste de poder por medio de Santo Espíritu para no vivir con miedo, sino vivir seguro de que Cristo Jesús está conmigo y me ayuda a cada momento de mi vida. Es una bendición que el cristiano verdadero viva con esa convicción de que su alma está en paz.
El mundo se está cayendo a pedazos, pero el cristiano permanece arriba de esa torre donde Dios lo pone. Y nada más vemos desde arriba cómo allá abajo se está despedazando todo, pero el cristiano está seguro arriba de esa torre. Muchos cristianos no escudriñan la palabra de Dios. Es más, hay iglesias que ni siquiera han detectado que estamos en el último tiempo. Hay pastores irresponsables que no les predican la palabra apocalíptica que estamos viviendo. Se me van a ir las ovejas, se me van a ir las iglesias y se me va a bajar el ingreso. ¿Y qué importa? Dios te sostiene. Dios te sostiene. Si dices tú la verdad y si tú le das el alimento a tiempo a la grey de Dios. Es increíble que haya iglesias que no sepan o que no estén enseñadas de que estamos viviendo principio de dolores. Porque no leen la Escritura. Porque nada más van el domingo a la iglesia, escuchan al pastor, que por cierto el pastor no habla de estos temas, y viven en esa ceguedad. Aquí mi Señor Jesucristo le pregunta a sus apóstoles, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dicen que yo soy? ¿Que quién soy? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías. Ninguno de la encuesta, digámoslo así, que hicieron, dijeron, por ahí uno dijo que tú eres el Cristo, el Mesías prometido que vino a redimir a Israel. Ninguno dijo. Todos dijeron, o Juan, o Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas, como dice aquí. Versículo 15 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hablándole a sus apóstoles. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, bien enfocado, bien determinado, bien definido, sabiendo la verdad que Jesucristo es el Hijo de Dios, que trae redención al mundo entero. Versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, doblemente bendecido, le está diciendo Simón, hijo de Jonás, porque la palabra bienaventurado significa que tienes una doble bendición. Bienaventurado eres, hijo de Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Alguien del mundo no te dijo eso, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre te lo reveló por medio de su Santo Espíritu. Versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo lo toma la Iglesia Católica para decir que Pedro es el primer papa, que sobre Pedro se edificó la iglesia. Pero si tuvieran el original griego, el libro de Strong, con las raíces hebreas y griegas,
se darían cuenta que Cristo Jesús no está hablando de Pedro, sino está hablando de él. Primero sí le dice que él es Pedro, pero luego le dice, y sobre esta roca. Es probable que el Señor le haya hecho una señal como diciendo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra Pedro viene del griego Petros, y la palabra roca viene del griego Petra. De ahí el nombre de la ciudad que está en Jordania llamada Petra, que por cierto la ciudad de Petra es subterránea, pero está llena de roca, ¿verdad? Entonces la palabra Petra significa roca. No es lo mismo una piedra que una roca. Por lo tanto, están mal en su discernimiento, porque Pedro no es el primer papa. Pedro nunca fue a Roma. El primer papa, basándonos en la historia, fue Constantino, 325 años después de Cristo, después de 3 siglos de persecución cristiana. Al ver el Imperio Romano que no acababan, no podían matar a los cristianos, Satanás dijo, pues, si no puedes con el enemigo, únetele. Y muy astutamente, poniendo en el corazón de ese hombre, de Constantino, decidió declarar al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. ¿Pero qué hizo Constantino? Para tener controlado a todo el imperio, toda la gente del Imperio Romano que practicaba la religión de los misterios, que era la religión pagana del Imperio Romano, la religión mistérica, adoraban al dios Mitra. Juntó el paganismo de la religión de los misterios con el cristianismo, los unió, a eso se le llama sincretismo. Por eso la estatua de Júpiter que está en la Basílica de San Pedro. ¿Y por qué digo de Júpiter? Porque antes de ese sincretismo, la religión mistérica adoraba al dios pagano Júpiter. Cuando viene la fusión, el sincretismo entre el paganismo y el cristianismo, pues dijeron, esa estatua que era de Júpiter, ahora ya no es de Júpiter, ahora es de Pedro. Y ahí viene la fusión, ahí viene el sincretismo. Como la Virgen de Guadalupe, que cuando vinieron los españoles se percataron de que los mexicas adoraban a una diosa llamada Tonatzin. Trajeron el sincretismo, le trajeron esa imagen que mandaron a hacer de un pintor español con una mujer de tez morena, y les dijeron, bueno, ahora esta ya no va a ser Tonatzin, ahora ya esta va a ser Santa María de Guadalupe. Hicieron el sincretismo. Ahí en ese momento empezó la Iglesia Católica Romana. No desde Pedro, porque aquí la Escritura lo dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, piedra, Petros, y sobre esta roca, Cristo hablando de sí mismo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora la Escritura en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo
nos confirma de que Cristo y Dios son la roca. En 2 de Samuel 22, vamos a 2 de Samuel 22. Versículo 32. Desde el 31, por favor. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. En otras versiones, la palabra acrisolada la ponen como purificada. Purificada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Es nuestro escudo, hermanos. Es nuestro escudo. Amén. Mi Señor Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo. Cuando se va a guerrear contra los reyes que tenían secuestrado a su sobrino Lot, le dice mi Señor Dios, yo soy tu escudo. ¿Y no lo ayudó? Lo ayudó, lo ayudó. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Ahí está hablando el salmista, que es David, de que el único Dios sobre la tierra es Yahvé, Sebaot, o Yahweh, o Jehová. ¿Sí? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? Y luego se pregunta David, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Y quién es la roca? Dios también. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza. Y vaya de qué manera el Señor nos ciñe de fuerza cuando estamos en situaciones adversas, difíciles, complicadas. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. El que quita de piedras el camino para que yo pase derecho, para que yo pase recto. Él me quita esos estorbos, esas piedras que andan por ahí estorbando. Y quien despeja mi camino. Otra parte de la Escritura que nos habla de que Dios es la roca está en Deuteronomio 32:4, por favor. Deuteronomio 32, versículo 4. En el cántico de Moisés. Deuteronomio 32, 4. Dice la Escritura, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y recto. Aquí Moisés, en este cántico, nos habla y nos dice que Él es la roca. ¿Quién? ¿Pedro? No. Dios nuestro Señor es la roca. ¿Sí? Primera de Corintios 10, por favor. Primera de Corintios 10.
versículo 4. Dice nuestro Señor en su palabra, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí ya hablando del Señor, ¿verdad? Aquí hablando ya de Jesús, porque podrían decir, bueno, pero es que en el Antiguo Testamento hablan de que la roca es Dios, es Jehová. Pues sí, pero Jehová y Jesucristo son la misma persona. Amén. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La Trinidad bendita en un solo Dios verdadero. Punto y aparte. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cuando mi Señor Dios le dice a Moisés que les dé agua de la roca, ahí hay una figura hermosísima de Cristo, porque tenían sed y protestaban y decían, ¿y cuándo vamos a tener agua y comida? Y de repente desesperaban a Moisés, y Moisés clamaba al Señor. Y mi Señor le dice a Moisés, mira, toca esa roca. Y de esa roca salió agua, la cual, si no hubieran tomado los israelitas de esa agua, se hubieran muerto, ¿no? Pero en el momento oportuno, a la hora exacta, en el minuto exacto, en el segundo exacto que necesitaban de esa agua, mi Señor Dios se las dio por medio de esa roca y siguieron viviendo. Figura y sombra de la roca de nuestra salvación, que es Cristo Jesús, que diariamente nos da de esa agua espiritual, que es su palabra bendita, y que nos da vida y vida en abundancia. ¿Se dan cuenta de la figura de la roca en el desierto? Por eso Pablo aquí describe que todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, sin darse cuenta ellos que estaban viviendo, ¿verdad?, una figura espiritual, que miles de años esa roca iba a cobrar vida, y esa roca es Cristo. Otro versículo que nos habla de ello, Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Pedro mismo hablando de la roca. No hablando de él mismo, ¿verdad? Porque no habla de él mismo, sino habla de la piedra viva, que para Dios es escogida y preciosa. Dice 1 Pedro 2:4, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. La gente de este mundo desecha la piedra viva que es Cristo. La gente no se quiere convertir, a pesar de tantas señales que el Señor ya nos ha puesto encima. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Es lo más precioso para Dios. Es lo más hermoso para Dios, su piedra escogida, preciosa, que le trae vida, esperanza, redención, santificación, justificación al ser humano. Pero el ser humano se conforma con cisternas rotas.
cisternas rotas, riquezas engañosas. Ahora, versículo 5 dice, vosotros también. O sea que nosotros también somos piedras vivas. Vosotros también, como piedras vivas. ¡Wow! Somos piedras vivas nosotros también. Amén. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Somos sacerdotes reales de Dios, hermanos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Hace rato le ofrecimos al Señor sacrificio espiritual, cantarle alabanzas al Señor, cantar a su gloria, cantar a su nombre. Mi Señor Dios lo recibe como un olor grato, nuestro sacrificio de alabanza, fruto de labios, también dice la palabra, que honran su nombre. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que también nosotros somos piedras vivas. Somos una piedra. Estaba investigando y las piedras, literal, las piedras, las rocas, tienen los mismos minerales que el ser humano tiene. Si la tierra, ¿verdad? La tierra, agarra un pedazo de tierra de la maceta, tiene los mismos minerales que nosotros, una roca también, y lo constaté, lo investigué, una piedra tiene los mismos minerales que el ser humano. Amén. Vean lo increíble de la palabra. Espiritualmente hablando somos piedras, que no debemos de movernos, no debemos de deformarnos, no debemos de deshacernos. Una piedra significa eso espiritualmente hablando, que esté sólida en su convicción, estable en su decisión y firme en su concentración. Eso somos nosotros los cristianos, piedra viva. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Estas piedras poco a poco van poniéndose una encima de la otra alrededor del mundo y todos juntos estamos formando la casa espiritual de Dios. Entonces, en la Escritura, y son ejemplos, son versículos que yo aquí escribí, pero podemos escudriñar la palabra en el Antiguo Testamento y hay más ejemplos de que Dios es la roca, de que Cristo es la roca. Entonces, la Iglesia Católica, pues con este versículo del cual toman para decir que Pedro es el primer papa porque él es la piedra y sobre esa roca se edifica la Iglesia, pues toda su doctrina y su tradición, ¡boom!, se viene abajo. Sí. Ahora vean el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, a Pedro. Y ahí vemos a Pedro, ¿verdad?, en la puerta del cielo con sus llavesotas ahí de todo el cielo. Así lo pintan, ¿verdad? Pero no, las llaves del cielo también nosotros las tenemos, que es la bendita palabra de Dios. Y a ti te daré las llaves del cielo. Estas son las llaves del cielo. Mi testamento que tanto amo con todo mi corazón. Y que me da entrada al reino de los cielos. Cualquiera puede tener las llaves del reino de los cielos. Cualquiera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. Y cualquier ser humano en la tierra puede tener estas llaves. Es más, estas llaves hasta las puedes tener en tu celular. Ahí está la Biblia también. Bajas la aplicación de la Biblia y ahí tienes tus llaves. Cualquiera puede tener las llaves del reino de los cielos. A Pedro se lo dice porque, bueno, Pedro, junto con los demás apóstoles, conforman la edificación, el fundamento, la doctrina que se esparce por todo el mundo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué le está diciendo ahí mi Señor Jesucristo a Pedro? Todo lo que ates aquí va a ser atado allá, todo lo que desates aquí va a ser desatado allá. Ya lo dije. Pedro, Jacobo, Juan, como los nombra Pablo en la carta a los Gálatas. Vamos a Gálatas, por favor. Gálatas 2, versículo 9. Gálatas 2, 9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, el hermano del Señor, porque Jacobo, el hermano de Juan, murió, ¿verdad?, temprano por el rey Herodes Antipas. Este Jacobo de que habla aquí es el hermano del Señor que fue líder de la iglesia en Jerusalén. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, el apóstol, que eran considerados como, ¿qué dice? Como columnas. Como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Como diciendo, los aceptamos en el grupo. Te doy la mano, reconociendo que también eres apóstol. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Otra prueba de que Pedro no se fue a Roma, porque Pedro fue designado para la circuncisión, o sea, para el pueblo judío. Pero ¿a qué me refiero con lo que acabo de decir hace un momento? De que todo lo que Pedro ate en el cielo va a ser, todo lo que ate Pedro aquí en la tierra va a ser atado en el cielo, y todo lo que desate Pedro en la tierra va a ser desatado en el cielo. Significa que Pedro, como columna de la iglesia, como dice aquí, ¿verdad?, predicando el evangelio, predicando la palabra de Dios, predicando las buenas nuevas de salvación. Juan escribiendo el evangelio, Mateo escribiendo su evangelio, Marcos escribiendo su evangelio, Lucas escribiendo su evangelio, fincaron la palabra de verdad aquí en la tierra y establecieron por medio de sus escritos lo que se puede atar en la tierra, ¿verdad?, y se ata en el cielo. Lo que se puede desatar en la tierra y desatar en el cielo. Ejemplo, Pablo, por ejemplo, que llegó a la iglesia de Corinto, y las mujeres de Corinto como que se subordinaban y no le daban la autoridad que debía de tener el varón en la iglesia. ¿Qué instituyó Pablo para controlar esa situación? Mandó a la mujer ponerse velo, ¿verdad?, como señal de autoridad, de que sobre ella estaba la autoridad
del varón, porque habían mujeres en Corinto que se subordinaban a la autoridad del varón. Entonces lo que ató Pablo aquí en la tierra, lo ató en el cielo. Pero específicamente en esa iglesia, porque es cultural esto. Hay iglesias aquí en México o en cualquier parte del mundo que también hay mujeres que se ponen el velo. Bueno, pues si tú estás de acuerdo con eso, ponte el velo, respeta la enseñanza. Pero específicamente lo que puso Pablo en esa carta, en Primera de Corintios, acerca del velo, fue cultural para la iglesia de Corinto, para que la mujer tuviera una señal de autoridad en su cabeza. Eso lo escribe y lo ata en la tierra, y a la vez que lo ata en la tierra, es atado en el cielo, porque recibe la autoridad del Padre. ¿Me explico? Lo mismo Pedro, bajo ese contexto, todo lo que ató en el cielo, aquí en la tierra, conforme a su escrito, sus epístolas, lo que habla en la palabra, fue atado en el cielo. Y todo lo que desató en la tierra, lo desató en el cielo. Para nuestro tiempo, bajo nuestro contexto de este tiempo, cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesús como su Señor y Salvador, un cristiano cualquiera, el pastor o algún hermano de la iglesia, puede declarar que los pecados de aquella persona han sido desatados. Porque conocemos la Escritura. Confesó sus pecados delante de testigos y recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces declaro que tus pecados tanto fueron desatados aquí en la tierra como en el cielo. Y cuando el pecador rechaza al Salvador, el cristiano puede declarar que sus pecados son retenidos. Vienen invitados, se predica el plan de salvación y la gente no recibe a Cristo, pues yo puedo decir, no le voy a decir, ¿verdad? Pero yo puedo declarar que sigue en pecado, porque no recibió a Cristo como Señor y Salvador. Sí, por eso lo dice así mi Señor Jesucristo: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Versículo 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esta es la primera vez que anuncia eso. Fueron 3 veces escritas en los evangelios que Cristo anuncia su muerte con sus discípulos, con sus apóstoles. En el 22, después de que anuncia Cristo nuestro Señor su muerte, dice la palabra: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Cristo, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hombres. ¡Qué declaración del Señor! Pero qué declaración de Pedro. ¡Qué declaración de Pedro! Pedro, versículos anteriores, había dicho que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lleno del Espíritu Santo, lo declara.
y le dice, tú eres el Hijo de Dios. Gobernado por el Espíritu Santo, le dice a Cristo, tú eres el Mesías Redentor. Pasaron algunos minutos y luego Cristo anuncia su muerte, a decirle a los apóstoles que me van a golpear, me van a pegar, me van a escupir, me van a ultrajar y me van a crucificar y me van a matar. Y Pedro dice, Señor, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Minutos antes, el Señor les pregunta que la gente, ¿quién dice que es Él? Y Pedro dice, tú eres Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo. Pero minutos después, no habló el Espíritu, habló la carne. Habló el sentimiento, habló el corazón. ¿Se dan cuenta cómo podemos estar en un momento llenos del Espíritu, totalmente pensando en las cosas del Señor, totalmente entregado al Señor, totalmente viviendo en su palabra, pero minutos después, ¡pum!, viene una carnalidad y nos juega una mala pasada? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Acuérdense cuando Cristo les pidió a los apóstoles que oraran, que velaran y oraran en el huerto de Getsemaní. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Oraron intensamente, ¿verdad? Se durmieron. Se durmieron. No pudiste haber velado conmigo 1 hora, les dijo. Y 3 veces se fue el Señor a orar aparte y las 3 veces lo mismo. Constantemente, hermanos, tenemos que estar velando, que nada nos distraiga, que nada del mundo nos distraiga en estar alertas espiritualmente, porque de repente el enemigo me puede dar un pinchazo y puedo caer. Y viene una carnalidad de mi parte y ¡pum!, pequé contra Dios. Vean lo que le pasó a Pedro. Primero dice, tú eres el Hijo de Dios viviente, y después, no, Señor, no te acontezca esto. Sentimiento, engaño en el corazón, dice Jeremías 17, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? En el mundo que te dicen, confía en tu corazón. Hazle caso a tu intuición, a tu corazón, lo que tu corazón te dicte y te mande. No, esas son trampas del enemigo. No le hagas caso a tu corazón. ¿Qué tienes que hacer ahí? Orar y pedirle al Señor dirección. Dirección. Es que ese trabajo de azafata está pero genial y me ofrecen las perlas de la Virgen y voy a ir a viajar por todo el mundo. Emoción, ¿verdad? Sentimiento. Y ya me pongo yo a pensar todo lo que viene para mí si yo acepto ese trabajo. Te está engañando tu corazón. Mejor ponte a orar y pídele al Señor que te revele si te conviene o no te conviene. Pero bueno, es de sentido común pensar que no le conviene, porque un ambiente así no es muy cristiano que digamos, ¿verdad? Pero el mundo así se maneja. Déjate llevar por tu corazón.
Pues sí, déjate llevar por tu corazón y la vas a pasar muy mal todo el tiempo, porque el corazón te mete cada trampa. Y así Pedro se dejó llevar por el sentimiento, si ya estaba escrito que el Mesías iba a ser maltratado, crucificado y muerto. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué tenemos que hacer? Velar y orar. Velar y orar todo el tiempo gobernados por el Espíritu Santo, para que no me venga el sentimiento, para que no me venga el engaño del corazón, para que no me venga la intuición, no me venga la emoción o la carne me traicione. Porque ¿qué les dijo mi Señor Jesucristo? El Espíritu, a la verdad, está dispuesto a recibir la oración, pero la carne es débil. Es más fácil que la carne te traicione en un segundo. Por eso debemos estar siempre alertas, no distrayéndonos, sino velando. Oración, lectura de la palabra, alabanza al Señor todo el tiempo, vigilando mi salvación. Cuidad vuestra salvación con temor y temblor, dice el Señor en su palabra. Versículo 23, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Pedro estaba poseído por Satanás? No. ¿Pedro estaba inducido por Satanás? No. Vean lo que dice la traducción del lenguaje actual de ese versículo. Jesús se volvió y le dijo: Pedro, estás hablando como Satanás. Estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Vean esta traducción. Estás hablando como Satanás. Cualquiera que te hable en contra de Dios, en contra de la palabra, en contra de tu crecimiento, en contra de tu amor al Señor, está hablando como Satanás. Yo me acuerdo hace algunos años que a un hermano en Cristo, uno de sus familiares le dijo: oye, no, espérame, bájale tantito, sé que eres cristiano, pero ya te me estás fanatizando, no vamos a tolerar eso. Estaba muy entusiasmado ese hermano por crecer y conocer la palabra, pero llegó un familiar y le dijo eso. ¿Y quién creen que hizo el hermano cristiano? Cayó. Le hizo más caso al mundo o a su familiar, que habló como Satanás, que su amor por el Señor. Y a veces así somos, le hacemos más caso a nuestra familia, a nuestros hermanos conocidos en el trabajo, o las mismas cosas que se ven en la tele, en el mundo, en los medios, que lo que dice el Señor. Y no es así. Tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro: estás hablando como Satanás, como dice la traducción del lenguaje actual. Estás hablando como Satanás, vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Sí, ahora tengo aquí algo que escribí de este versículo.
Al llamar Satanás a Pedro, Jesús no implicaba ni que Pedro estuviese poseído por el demonio, ni que estuviese controlado por Satanás. Sencillamente quería decir que las acciones y palabras de Pedro eran las que podían esperarse de Satanás como adversario. Al protestar contra el Calvario, Pedro venía a ser un estorbo para el Señor. Pero se dan cuenta que en un minuto uno puede ser muy espiritual, pero en otro minuto, ¡pum!, puede uno caer. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí puse en mis notas, el negarse a sí mismo es dejar tus buenos deseos, tus motivaciones. Si esos sentimientos anulan la palabra de Dios, no es de Dios. No debemos ser guiados por sentimientos o por intuición. ¿Sí? Pedro al final se dejó llevar por sentimiento, no por lo que la palabra de Dios dictaba. Sí. Pedro fue muy espiritual al principio, pero después fue muy carnal, dejándose llevar por su sentimiento. Por eso al final, en este versículo 24, Cristo les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niégate a ti mismo, niégate a tus deseos. Su deseo de Pedro era que el Señor estuviera con ellos todo el tiempo, pero no era lo que la Escritura decía. Tienes que negarte a tus deseos, a tus planes, tus sueños, tus metas, pónselas al Señor. Y si está de acuerdo y si se alinean con su voluntad, Él te los va a conceder. Si no, Él te va a llevar por donde a ti te conviene ir. ¿Ok? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso implica el negarte a ti mismo, que cargues una cruz. Porque a lo mejor tus deseos se van a anteponer a lo que Dios quiere para tu vida. Y es una lucha, es una cruz que estás cargando, pero que sabes que te conviene cargarla, porque vas a llegar a buen puerto. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pedro le estaba diciendo al Señor que no le aconteciera eso porque iba a morir. Pero si no moría Cristo, vean qué interesante, Cristo Jesús se está negando a sí mismo ahí también. Cristo Jesús se está negando a sí mismo. En el Calvario, en el huerto de Getsemaní, oró al Padre para pedirle que si pasara de él esa copa. En su sentir, Cristo no quería pasar esa copa, pero se sometió a la voluntad del Padre. Es lo mismo que debemos hacer nosotros. Se sometió a la voluntad del Padre, mas no se haga lo que yo, sino lo que tú. Y obviamente, como era el Mesías prometido, la voluntad del Padre es que fuera a la cruz. Por eso se lo dice también, por eso lo dice el Señor en el 26, en el 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Qué tal si Cristo en su sentimiento, en su sentir dice, no, pues Padre bendito, pues ahí te ves y yo me paro de aquí y me voy para otro lado porque no quiero sufrir en la cruz? Pero si no sufría y se entregaba a la cruz, ni él obviamente obtenía su cuerpo glorificado, ni él iba a redimir a la humanidad. Se sometió al Padre. ¿Y cuál es la recompensa? Como dice Filipenses capítulo 2,
lo llevó hasta lo sumo, ¿verdad? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, por la obediencia. Y así nosotros también tenemos un sentir, pero debemos de someter ese sentir a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, como dice la Escritura, es buena, agradable y perfecta. Aunque en el momento no parezca eso, pero al final sí va a ser ese el resultado. ¿Se dan cuenta? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. ¿Viene la persecución? Ya sabemos quiénes nos van a perseguir, ¿verdad? Ya nos están persiguiendo. La religión de las espadas. Pero si nosotros queremos salvar nuestra vida, la vamos a perder, la verdadera. Entonces, si tengo ese sentir de miedo porque viene la persecución, sométete más a Dios. Y si te sometes más a Dios, el miedo a morir va a desaparecer. Porque estás seguro de que si te matan, inmediatamente estás en la presencia de Dios, gozándonos de su gloria, gozándonos de Él. Sí, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovecha? Éxito, dinero, mujeres, fama. Pero cuando me muera me voy al infierno eternamente. Eternamente. Voy a perder mi alma por un ratito de placer. No vale la pena, señores. No vale la pena. Vale la pena lo que Dios nos promete en este maravilloso libro que es la Biblia. Vale la pena porque es vida eterna junto con Él. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuántos ceros a la derecha puede uno firmar y con eso me voy al cielo? Ninguno. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué aprovecha el hombre si ganara el mundo? ¿Cuántos cantantes famosos han destrozado su vida? La fama destruye. Si no estás preparado, la fama destruye, el dinero destruye, el engaño de las riquezas destruye. ¿Cuánta gente conocemos, artistas, que se pierden por tener tanta fama? ¿Y a dónde se van? ¿Dónde están ahorita? En el infierno. ¿Qué me importa ser famoso aquí en la tierra? Me importa estar con mi Señor Jesucristo en el cielo. Por eso, hermanos, como dice la Escritura, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está presto, dispuesto, pero la carne es débil. No hagamos como Pedro, que en un momentito estuvo en la gloria y tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, pero en unos pocos minutos después estaba obstaculizando la obra perfecta de Dios. Vivamos en santidad y cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.